Pero Dios es bueno, Dios nos da la fortaleza, nos da la fuerza, tenemos esa fe, como decía la alabanza, de creer, de confiar en Él, de saber que en Dios estamos seguros y que no hay otro refugio más grande que nuestro Dios. En Él hemos confiado, en Él está puesta nuestra fe y vamos a caminar con Él. Como dice, medite la palabra, crea la palabra, hable la palabra y camine sobre la palabra. Vamos a caminar en fe porque así caminaron los antiguos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Tengo Hebreos 11 que dice la fe definida. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo lo que nosotros vemos ahora, ya eso ya estaba hecho por Dios. Entonces ahora todo lo que vemos, ya Dios lo tenía listo para que nosotros lo miremos ahora. De lo que no mirábamos antes, ahora lo vemos por la fe en el Señor. Que Él dio la palabra y todo se hizo. Por eso dice que el universo, fue por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Dice la fe de los patriarcas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dis. Como una frase que dice mi esposo, que a Dios no se llega con el lloro. Nosotros cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es llorar, ¿no? Porque eso es emociones de nuestro ser. Pero a Dios no se le llega con lloro, se llega con adoración, con alabanza, con gratitud. Señor, aunque esté en este problema, gracias, Señor, porque algo grande va a venir de ti. Entonces, agradecimiento a Dios. A Dios se acerca por fe. A Dios se acerca con un corazón contrito y humillado, Señor, de recreer. Si esto lo estoy pasando, Dios lo va a hacer. O sea que esa es la fe que mueve la montaña, como dice en la Biblia, que dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y no dudáramos en nuestro corazón, sino que creyéramos, que le dijéramos a esa montaña, quítate y échate a la mar, será hecho por el Padre que está en los cielos, porque es palabra de Dios, que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, convicción de lo que se espera. Usted puede tener problemas más grandes, pero como tiene esa paz y está creyendo en fe, no importa las circunstancias, porque cuando usted está peleando una guerra, van a venir en el camino varias diferentes noticias, ¿verdad? Van a venir hasta la misma gente que usted dice, wow, y esa no es la gente que ora conmigo, y le va a venir a desanimar, le va a decir, no, mira, que es que eso está pasando en tal lado, por eso nosotros no podemos unir como habla el mundo. El mundo dice, sí, así murió mi tía, sí, es que ella tiene la llaga allí. Nosotros tenemos que contrarrestar todo eso, si no, ahí está la llaga, pero no tengo nada porque en el nombre de Jesús que estoy sano. Aunque usted la esté sintiendo. ¿Le duele? O sea, que me duela. Ahorita a mí me dolía y aquí la rodilla, que no sé dónde pegué. Y qué dolor, yo estaba ahí entretenida, qué dolor. Y yo, no, Padre, en el nombre de Jesús se va. Amén. Y entonces, sí, así es la fe, que la fe es ciega. Que usted dice, por fe camino, por fe va a caminar. Abraham caminó por fe, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. ¿Cómo el invisible? Al Dios que ya está hecho, que ya está soberano, que ya está yendo, que conoce sus necesidades. Esa es la fe, la certeza de lo que no se ve, convicción de lo que se espera. Usted no lo ve, pero usted lo está creyendo, está por fe en Dios. Y Dios dice que usted va a ser prosperado, Dios lo va a prosperar. Dios dice que usted va a ser sanado, Dios lo va a sanar, pero usted tiene que mantenerse en esa fe. Aunque venga la circunstancia, viene el médico y le dice, no, mira, es que esa enfermedad está pegando ahorita. Usted dice, a mí no me toca el virus, a mí no toca el germen, a mí no me toca la bacteria. Usted está creyendo y está poniendo un parámetro a esa enfermedad que anda tocando a las personas, que anda dañando al mundo de las enfermedades. Las pestilencias van a venir y ya estamos pasando por ellas, ¿verdad? Porque es bíblico, esto es, ya se está cumpliendo la palabra apocalíptica, que ya estos tiempos iban a venir pestilencias, rumores de guerra, terremotos, que todo esto se iba a derrumbar y los países se están derrumbando, porque ya eso ya es profético, ya Dios sabía, porque Dios conoce el corazón del mundo, conoce a las personas.
Entonces Dios sabe que todo esto va a suceder porque muchos a través del dolor se van a convertir, otros se van a quedar en su mundo. Pero Dios quiere que nosotros caminemos como estos hombres de fe, por fe caminaron. También tenemos, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eran dos hermanos, Abel y Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que dice que Abel le ofreció el mejor sacrificio a Dios. Imagínense, eso va a quedar en la historia. Aquí vamos a decir nosotros, María, el show va para allá, para la tierra de hacer el orfanato, ¿cómo es? El comedor infantil, ayudar a los niños. Eso va a quedar en la historia, como estos hombres que quedó impreso en la historia de que eran hombres de fe, a pesar de las circunstancias. Cuando usted está tratando de hacer, abrir un negocio, o está tratando de cómo conseguir un buen empleo, las noticias malas van a venir rápido. Pero usted no camina por las circunstancias, camina por fe. Usted camina porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios dice que no nos va a hacer falta nada, nada nos va a hacer falta. Pues en eso que tenemos que caminar, por esa palabra de Dios, que nada nos va a faltar, nada. Porque Dios va a estar con nosotros y Él cuida de nosotros. Entonces, esto va a quedar va a quedar como testimonio de que algo hicimos en esta tierra. ¿Ves? Que algo hemos venido a hacer por la gracia y la misericordia de Dios. No por la fuerza de nosotros, no por la gracia, pero por la obediencia. Porque nosotros, dice la Biblia, podemos hacer 20,000 sacrificios, pero si no obedecemos, en nada estamos. Usted puede decir, voy a agradar a Dios en esto, pero Dios le dice, no es aquí, y usted no obedece, entonces no sucede nada, porque esto es por obediencia, y por obediencia se movieron estos hombres de fe. Y dice adelante, acuérdense que sin fe es imposible, y el que se acerca a Él crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, cuando Dios le dijo que iba a venir ese diluvio, Él preparó el arca y la gente se reía de Noé, porque si no hay ni agua, no hay ni brisa. Pero como Dios lo dijo, él escuchó a Dios y él obedeció y caminó a hacer el arca. Y toda la familia se salvó de él, porque él fue obediente a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Amén. Dice, por la fe Abraham y sus descendientes, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué lindo. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué linda la obediencia, y nos cuesta, porque esta señora chuleta quiere ir para otro lado. Es duro con la carne, porque la mente borbandeada. Y entonces a veces hacemos lógica. Si me voy por aquí, salgo por acá, y en Dios no es así. En Dios 2 más 2 son. Ni con lógica ni con razón. Sí, y Dios puede ser 2 y 1, y pueden ser 4. Para nosotros no, 2 y 2 es 4. Porque la lógica mata la fe. La lógica es dudar de Dios. Entonces nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces dice que y esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Así va a ser la descendencia de Sara y Abraham. Sí, Hebreos 11, sí. Estoy en Hebreos 13. Y dice que así Dios les prometió que ellos iban a tener las bendiciones, que iban a caer aquellas nubes de bendiciones como la arena del mar que nadie la ha podido contar, y como las estrellas del cielo que nadie las puede contar. Y usted tiene que apropiarse de eso. Cuando yo fui al instituto, una persona ahí en el instituto me dijo, tus bendiciones van a ser como la arena del mar. Y cuando aquella mujer me dijo aquello, era como que entró en el espíritu, y como las estrellas del cielo. Y mire, yo dije, wow, Dios, mire, yo lo recibo, Señor. Y no han fallado. No han fallado entre la lucha y entre ahí caminar, pero no han fallado porque Dios es fiel. Dice, y conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que todos dicen claramente y dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Y respecto a cosas venideras, fue la fe de Jacob al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José, y adoró, y apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué linda la fe. La fe mueve montaña. La fe es la que nos lleva a seguir creyendo. La fe es la que, si oigo siempre hacía gente cubana, gente el extranjero, que dice, la fe es la última que se tiene que perder. Tenemos que andar por la fe y por la esperanza, dicen ellos. Sí. La fe es la última, chicos, dicen que tienen que perder, porque es por fe que andamos. Y nosotros tenemos una fe verdadera porque tenemos un Dios verdadero. No es una fe de que si va a pasar o no pasó, porque está la fe de duda también, ¿verdad? La fe, hay una esperanza viva que se va a cumplir, pero la esperanza nos lleva a la fe. Esperanza contra esperanza. Sí, esperanza contra esperanza, exacto. Entonces esa es la fe que nos lleva a la verdad de Dios, a creer, aunque se derrumbe el mundo, usted sigue creyendo. También dice la fe de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto de reyes. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que la destruía a los primogénitos no le tocase a ellos, para que el que destruya a los primogénitos no tocase a ellos. O sea que Moisés también un hombre de fe. Imagínense Moisés con un pueblo duro y rebelde, pero dice que Moisés creía que Dios lo iba a sostener, por eso él ponía la fe en el Señor. Él tenía la fe en el Señor y no se contaminó. Imagínense que estuvo en un pueblo donde la brujería era como que usted se tomaba un vaso de agua.
Así era la brujería. Que muchos países están en esto y ya Miami está saturado de tanta brujería. Entonces, ¿qué sucede? Que a él no se corrompió ni pecó, sino que se mantuvo firme. Cuando usted está determinado en Dios, entonces Dios cumple el propósito en usted. Pero si nosotros no estamos determinados en Dios, entonces no pasa nada. Tenemos que estar firmes, como veníamos hablando ahorita, que tenemos que estar determinados en Dios, que sea nuestra prioridad. Yo a mi esposo lo vengo diciendo de años y le digo, si hoy es el día del Señor, no te comprometas con Juan. Si hoy es el día del Señor, no te vayas al supermercado. Es el día del Señor. Vete temprano para que ya a la hora del Señor. Esto es prioridad y determinación en Dios. Porque yo tengo que de ocupar el día del Señor cuando Dios me está demandando a mí que camine con un pueblo que necesita de Dios, ¿verdad? Entonces es cumplir la palabra de Dios. Entonces nosotros no, ese día estamos allá, no, que fulano me llevó. Y cuando vino el culto usted se lo perdió. Entonces esto se pelea espiritualmente hablando, esto es por fe. Como decía ahí la alabanza, lo sobrenatural. Esto es lo sobrenatural para que usted pueda visualizar lo material. Entonces esto no es de que voy a sacar de lo natural lo espiritual, es imposible. Primero tiene que gobernarlo de arriba para que usted vea lo de abajo. Usted busca esto y cuando acuerda la llaman del trabajo, le dicen usted tiene una posición mejor, le dicen miren, le mandamos a su esposo una oferta, le mandamos a su hijo un buen trabajo, un buen dinero y usted queda asombrado, pero es por la fe. Cuando usted, ¿qué dice la palabra de Dios? Buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vienen por añadidura. Pero nosotros primero queremos la añadidura y después queremos buscar al rey del dueño de la añadidura. No camina así, no camina así. Usted el día que es del Señor, determínelo. No tengo que irme al supermercado, es del Señor. Porque usted esto no es por fuerza. Mire, lo poquito y lo mucho que hemos logrado, y mucho para nosotros, por otra cosa, gente será poquito. Pero lo mucho y lo poco que hemos logrado en el Señor, ni con 3 trabajos lo hubiéramos recibido con mi esposo. Ni con 3 hubiéramos, usted misma, que usted es un testimonio viviente. Entonces quiere decir que vale la pena creer en Dios. Amén. Usted se puede matar, por eso es que dice la palabra de Dios, dice que no nos afanemos por las cosas de este mundo. Porque dice que le vamos a añadir un codo a la estatura. Es imposible. Por mucho que nos afanemos, lo que nos vamos es que nos vamos a destruir nuestra vida física y se terminó todo. Entonces de nada sirvió el afán, de nada sirvió la lucha. Cuando algo a mí no me sale bien, yo le digo, gracias Señor, porque algo grande viene. Esas son mis palabras. Gracias Señor. Cuando yo estaba nuevecita en el Señor, que había conocido al Señor, si perdí un trabajo, lloraba. Hoy no lloro. Yo le digo, gracias Señor. Mire, este día fue cuando más oré. Me llama o ella, me llama la otra, me llama la otra. Oré con 7 personas, dije. Amén. Entonces lo gané en el espíritu. Porque a lo mejor en el afán yo no iba ni a orar. Porque estoy en el trabajo, estoy haciendo cosas, la mente está ocupada. Entonces, ¿qué sucede? Que usted le dedicó el día al Señor. ¿Ven? A veces como gente que dice, ay, necesitaba este reposo, este descanso, porque me fui al hospital. Y a lo mejor en la casa, por estar en el afán, no pensaba ni en Dios, ni oraba, ni hablaba, ni nada. Entonces tuvo que llevarlo Dios a un hospital para que allí medite, porque ahí nadie lo va a interrumpir y usted está directo con Dios. Y eso sucede, pero eso sucede, porque entonces nosotros, como estamos tan ocupados, Dios nos está hablando, pero como estamos tan ocupados, no oímos la voz de Dios, porque estamos en el afán. Entonces es prioridad. Yo siempre, para mí ha sido una prioridad Dios, toda la vida, ya sabe. Y entonces, porque digo, Señor, ¿cómo yo voy a ver un esposo espiritual si yo no estoy sujeta a nada? Entonces, porque a lo mejor Dios a mí me tocó y esa es mi fe y tengo que moverme. Entonces, pero si yo digo, no, muchas mujeres dejan el ministerio, muchas mujeres no caminan esta verdad, porque si el marido no va, ellas no van. Claro, hay que andar todos juntos por fe, pero no, la fe suya y la fe de su esposo no es igual. Usted muévase en fe como Dios la está llevando y el otro vendrá. Pero entonces, no, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no va. Esto no es así. Esto busque y encuentra. Toque y se le abre. Entonces, es por fe que andamos, sí, no por vista. Moisés obedeció a Dios. Imagínense qué tremendo el poder que había en Moisés. Porque a la verdad, nosotros no tenemos nada. El que pone el querer como el hacer de su propia voluntad de Dios. Él es el que nos motiva, y nosotros ponemos una parte. ¿Qué ponemos nosotros? La habilidad. Decir, Señor, esto me estás diciendo, me muevo. Entonces actuamos.
actuamos, caminamos. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, imagínense que rehusó, ¿cómo sería el poder de la fe en Moisés? Que rehusó llamarse del hijo de Faraón. ¿Y quiénes los criaron? Ellos. Ellos, Faraón, la nodriza, como dice ahí. Entonces, pero él rehusó por seguir oyendo la voz y obedeciéndole a Dios. No era con un pueblo fácil, era con un pueblo duro de servicio. Rebelde, duro, que ellos ya lo conocía. Pero Dios le dio sabiduría y gracia. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde está la bendición. Cuando usted dice, no me perdí el servicio. Y mañana, tal vez a lo mejor hoy, el mismo día, en la misma tarde, usted no ve la bendición, la ve otro día. Y dice, lo que sembré, ahí lo veo. Amén. Así, porque es así como Dios opera. Entonces, la fe de los israelitas y de Rahab. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, y fueron ahogados. Miren la fe, porque ellos caminaban por la dirección de Dios. Y los egipcios querían hacer lo mismo y quedaron ahogados, atrapados. Porque no era la fe. Porque no era la fe de ellos. No. Dios estaba moviendo, pero nosotros movámonos cuando Dios, usted le dice, mire, lleva esto. Voy a decir un poquito el testimonio del domingo, antepasado. Usted puede creer que Dios en su infinita misericordia no la dejó, es una mujer de Dios, no la dejó en vergüenza. No la dejó en vergüenza. Cuando yo menos acuerdo en el servicio, estábamos en la alabanza, entró la hermana Julia con un pastel de este porte, de grande, y entró la hermana de ella, la hermana María, y ella con dos refrescos, con soda, con hielo, con vasos, con todo. Con Doritos, con esos que son ricos, los príncipes. Sí. Entonces, mire, ¿qué sucedió? Porque Dios es soberano y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe, Él conoce el corazón. Él conoce el corazón. Entonces, ni ella, ni la hermana Gladys, que estaba esta de ella, no se dio cuenta. Dijo mi esposo cuando terminó la alabanza, vamos a orar por la hermana Gladys que está cumpliendo años. Ni ella sabía que Dios le estaba haciendo el cumpleaños a ella a través de los dos ángeles que tenía. Sí, y ni ellas sí se dieron cuenta porque le dije, tenemos el cumpleaños, porque te trajimos este pastel. Bueno, la hermana Gladys está cumpliendo años. Ahí se dieron cuenta. Ahí está. Entonces quiere decir que Dios conoce su pensamiento y conoce su necesidad. Dios conoce lo que usted tiene en su corazón, Él lo conoce porque Él escudriña. Nosotros podemos taparnos, pero Dios se escudriña el corazón. Y éramos 22 personas. Ay, mi madre, O sea que Dios sabía la cantidad de gente que iba a venir. Sí. Nos hicieron falta ellos porque ni estaban, ¿verdad? No estaban. Había refresco. Nos pidieron doble la gente, decía, llévese otro plato, porque Sí. era grande. Uno. Era como para 70 personas. Esto lo hizo Dios como Sí. así, como quita. Entonces, y riquísimo, ¿verdad? Riquísimo, estaba rico. Sí. Pero ¿quién le hizo la fiesta a Gladys? Dios. Dios. Y el corazón de nosotros que decíamos, yo no lo voy a comprar, pero ¿qué hacemos? Otro día le digo, voy a comprar un regalo para ella, le digo. Y cuando nos asombran ellos, nos asombra Dios, o sea que Dios lo va a asombrar a usted, porque Dios le va a poner provisión. Mire, Dios le va a poner provisión, Dios lo va a asombrar porque Dios conoce el corazón. Este tiempito que estamos aquí no es perdido. No. Este es un tiempo ganado en el Señor. Es como cuando usted va al banco, mete su Ahí billete tenemos ya una al promesa. banco, ahí tiene guardado. Cuando tiene una necesidad, usted va al banco y recoge su billete Sí. y paga su deuda. Entonces, así es en el banco de Dios. Usted viene, este tiempo de adorar a Dios está sembrado en el banco de Dios. Este tiempo de traerle una ofrenda a Dios está sembrado en el banco de Dios. Este tiempo de estar visitando a un hermano es el tiempo sembrado en Dios. Este tiempo de amarnos es sembrado en Dios. De orar es sembrado en Dios. Cuando usted viene a ver, usted tenía la necesidad, Dios dijo, ya te miré tu corazón. Ahí está. Allí. Entonces Él suple. Mira qué lindo, como dice. Fíjense que estaban en el mar rojo, pero como nosotros somos hijos de la promesa de Dios, nosotros somos hijos de la promesa de Dios. Los egipcios quisieron hacer lo mismo, pasar por el mar, ¿verdad? Sí. Pero ellos fracasaron, murieron, ahogados, dice aquí, fueron ahogados, y que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer, una mujer que estaba en pecado, pero como tuvo esa fe de esconder a los espías, ¿verdad? O a los del pueblo de Israel, entonces Dios la premió.
Por eso es que esta es una mujer que está escrita en la Biblia, que es fue una mujer de fe. Tenía su necesidad, pero Dios vio su corazón. Ella vino y apoyó a Josué, sí, a Josué y al otro compañero que andaba. Sí, entonces Dios lo que ve es la intención del corazón. Ahí es donde Dios trabaja. Dice, la fe de los jueces y de los profetas. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Dice, ¿y qué faltaría contando de Gedeón? De Barak y de Sansón y de Jefté, ve, ahí está, de Jefté y de David. Así como Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, atraparon fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más a todo esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, cubrieron las pieles de las ovejas y de las cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, por aquellos perfeccionando, y no fueron ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que fueron hombres que tuvieron lucha, todo por el Señor, por el Evangelio. Todavía mucha gente dice, ay, tuve una persecución. Nada de persecución, todavía nosotros tenemos una persecución. Una persecución. Los misioneros tienen persecuciones porque van a muchos en Turquía. En Turquía, 2 semanas. Imagínense, Sí, 24, hay como muchos- 11,000 muertos Y hay ahí. muchos misioneros en Hoy- Turquía. 24 mataron en la plaza de Turquía antes de este terremoto. Entonces Solo 2 ahí semanas vemos que abajo. sí hay vituperio. Y nosotros dice la gente, ay, no, es que me vituperó. ¿Y qué ha hecho? Nada. Si no hemos pasado por ahí todavía. Pero lo lindo es que nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús. Por eso es que dice la palabra de Dios, Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestros grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? Este evangelio que tiene que correr por todas partes. Dice, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado y en el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido pues hasta la sangre, y combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero el que se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos, el que nos es provechoso. O sea que los padres nos disciplinaban a nosotros y era una disciplina temporal. Pero el Padre tiene que disciplinar. El Padre, nuestro Dios, dice que al que es por hijo lo disciplina. A veces tenemos pruebas y a veces son pruebas que sí se presentan en la vida de uno, pero a veces son pruebas que nos disciplina por algo que tal vez nosotros no
corregimos o no nos pusimos a la verdad de Él. Entonces, en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas o endebles, dice en otra versión, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es larga la palabra. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Por eso tenemos, dije la vez pasada, que estarnos chequeando nuestro corazón. ¿Qué hice? ¿Qué mirada hice yo? ¿Qué ese reloj? ¿Qué cosa hice con la mente, con pensamientos, con tantas cosas que hasta con la vista, como dice, uno peca? Entonces, corregir. Señor, hice tal cosa, le dije tal cosa a la cajera, no está bien. Le dije a la persona cosas que no tenía que hacer, no está bien. Entonces, corregirnos, ver lo que está malo para pedir perdón al Señor y Él pueda trabajar en nosotros. Entonces, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía de fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare al monte, será apedreada y pasada por el dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si deseáramos al que amonesta después de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios dice que es lento para la ira y grande misericordia, pero también es fuego consumidor. Si nosotros no obedecemos y desobedecemos, entonces Dios también nos va a disciplinar. Amén. Pero Amén. es mejor arreglar la cuenta a tiempo antes que venga el dolor. Hasta ahí está la palabra. Entonces andamos por fe y no por vista. Dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, convicción de lo que se espera. Entonces nosotros andamos por fe y no por vista. Creemos en la palabra, y la palabra tiene promesas de Dios. Así como Dios bendijo a todos estos hombres de Dios de la fe. Miren, taparon boca de leones, andaban de allá para acá. Ellos tuvieron vituperio, pero quedó en la historia porque ellos ganaron la victoria en Cristo. Y nosotros, qué lindo, que ellos todavía no tenían a Jesús, el consumador de nuestra fe. Todavía no tenían al que nos reconcilió del mundo de pecado, al que nos ha santificado por la verdad. Entonces, ahora nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos solamente tenían al Padre y el Espíritu Santo que los visitaba. Y ahora nosotros tenemos, y ahora nosotros lo que tenemos es
todo completo, estamos en Cristo completo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un portador que está en el corazón. Usted va al supermercado, ahí está el Señor. Usted va a la tienda, usted va a cualquier lugar, ahí está el Señor. Usted está en su casa, usted no está sola, ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Dios que hemos recibido, al Hijo de Dios. Al Dios vivo. Tenemos al Dios vivo, tenemos a Jesús que murió y resucitó y que vive por los siglos de los siglos y que está sentado al trono del Padre, intercediendo por usted y por mí 24 horas al día. Amén. Entonces tenemos al autor y consumador de nuestra fe. En ese que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Así que usted no se preocupe, mañana, ahorita no tiene, mañana tiene. Porque Dios abre puertas que el hombre no puede abrir. Él tiene la llave de abrir donde nadie puede cerrar. Bueno, gracias Señor, te doy por esta hora, gracias por tu palabra, porque hemos hablado de la fe. Sí. Somos personas que no retrocedemos, como dice tu palabra, Señor, sino que avanzamos en tu nombre, Padre. Y creemos tu palabra, Señor, que lo que tú has dicho, que son promesas vivas, Señor, se van a cumplir en el nombre de Jesús. Yo te pido por este pueblo, Señor, que va lleno de fe y de esperanza, Señor, porque así como vimos estos hombres, Señor, de Dios en de la antigüedad, así ellos reinaron y coronaron, Señor, así vamos a reinar nosotros, Padre. Amén. Aunque venga, Señor, la circunstancia, Padre, aunque venga el problema, Señor, aunque venga toda situación de este mundo que estamos presentando, Señor, pero tenemos, Señor, la victoria en ti, Señor, que tú nos vas a sostener hasta el final, venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros estamos sostenidos de la mano tuya, Padre. Sí, yo bendigo a cada hermano en esta hora, Padre, yo declaro bendición hasta que les sobreabunde, Padre, que no les falte la comida en el refrigerador, Señor, que no les falte, Señor, el dinero para pagar sus gastos, Señor, que puedan ver, Señor, los cielos abiertos, como dice tu alabanza, Señor, y que ponga lluvia temprana y tardía en ellos, Padre. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los alcance cada día, Señor. Y la protección de tus ángeles alrededor de ellos, Padre. Que puedan ver las cosas que no son como que si ya fuesen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas no teniendo nada, como dice tu palabra, pero poseyéndolo todo en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Un aplauso, Señor. Gloria. Estamos llenos de fe. Aunque mañana miremos en lo oscuro. No importa, ahí está el Señor.